tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión del Informe Podcast. Yo soy Wilber Monterrosa desde San Salvador, El Salvador, y en esta ocasión me acompaña el doctor Rafa López, psiquiatra, y pues vamos a comentar el tema tan importante de la salud mental. Así que le damos la más cordial bienvenida. Gracias por hacer espacio en su agenda para nosotros. Al contrario, Will, muchísimas gracias por la invitación y yo feliz de poder venir a platicar contigo este tema tan interesante. Definitivamente es un tema muy importante que debemos profundizar en él y no quedarnos pues a nivel superficial. Debemos obviamente conocer mejor para cuidarnos mejor o a lo mejor cuidar de nuestro entorno mucho mejor. Y comencemos precisamente con la pregunta de cajón obligada. ¿Qué es la salud mental? La salud mental tiene muchas definiciones, sin duda alguna de las mejores definiciones que tenemos es de la Organización Mundial de la Salud, que nos habla de un estado de equilibrio, de bienestar, que involucra áreas tanto físicas, económicas, sociales. Esa es nuestra salud mental, pero dándole un ángulo un poco más personal, a mí me gusta entender que la salud mental es la segunda parte de la salud física, como si habláramos de las computadoras, de las máquinas, tenemos el hardware y el software. Pues nuestro hardware, nuestra parte física directamente, está involucrada ahí nuestra alimentación, la presión arterial, nuestro corazón, nuestros riñones. Nuestra salud mental es todo este mundo simbólico, este constructo que hacemos a través de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, a través de nuestros deseos, nuestra vocación, nuestra escala de valores. Y cuando en general estamos bien, no tenemos un dolor emocional importante, no estamos disfuncionando en nuestras actividades por temas de pensamientos y demás, entonces tenemos una salud mental. Pero ¿por qué me gusta hablarlo desde esta manera? Porque se nos ha olvidado muchísimo enfatizar que la salud mental comienza con la salud física. Si no tenemos salud física, se va a ver reflejado en nuestra salud mental. Y entonces muchísimas veces perdemos de vista el punto de que el cuidado de nuestra salud mental, antes que ir a terapia, antes que leer un libro sobre el desapego, antes que comprender a fondo temas, parte de cosas físicas como dormir, como comer, comer bien, como hacer ejercicio. Y vamos a ver a lo largo de la conversación que tengamos el día de hoy, cómo eso es muchísimo más importante de lo que solemos creer. Solemos creer que la salud mental es como una cosa aparte de la salud física y que se atiende yendo a terapia, ¿no? Y esto es una parte, es una manera de atender la salud mental, pero no es ni la base ni la parte más importante de nuestro cuidado. Usted ha mencionado factores importantes que no podemos disociar, es decir, la parte física, la parte de actividad física también que generalmente estamos descuidando por el estrés, por trabajo, por actividades y no priorizamos y a lo mejor no nos damos cuenta que puede ser la raíz de otras situaciones que nos afecten a la salud mental. ¿Es así? Sí, por supuesto. Mira, es una cosa bien interesante, Will, porque empezamos esta vida moderna, entre comillas, empezamos esta vida industrializada justo con la revolución industrial. Cuando empezaron a entrar las máquinas, pues nos llevó a una conclusión que es que podíamos producir más en la medida en la que trabajáramos más. Antes no podías. Tú sembrabas con tus manos, con un pedazo de madera durante muchos años, durante literalmente miles de años, los seres humanos pues, sembrábamos de la manera más arcaica posible y pues tenías que esperar a que lloviera y tenías que esperar a que saliera el sol y tenías que esperar a que cambiara la estación del año para cosechar. No lo podías acelerar. Pero con la llegada de la revolución industrial empezamos a entender esta frase muy del norte de Estados Unidos, ¿no? Que dice, time is money, ¿no? O sea, el tiempo que estás trabajando se traduce directamente en tu productividad y en el beneficio económico. Y eso nos llevó a generar muy malos hábitos. Nos llevó a generar la idea de que tenemos que trabajar, 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 trabajar y nos convertimos en máquinas. El tema es que no somos máquinas y entonces vamos a disfuncionar muy rápidamente si nos tratamos como máquinas pensando en dormir poco, pararnos temprano, producir, producir, producir y eso va a empezar a generarnos un costo.
nos afecta la salud física, va a empezar a subir nuestra presión arterial y muchas cosas por esto que hemos llamado estrés. ¿Por qué te hago todo este cuento? Porque no me gusta que las personas piensen que el estrés es normal, como que trabajar pues, es estresante y siempre ha sido así. Y tenemos que entender que tiene que ver con nuestra escala de valores, con las cosas que sucedieron después de la Segunda Guerra Mundial para acá y la reconstrucción de Europa y de los grandes países, que nos llevó a esta escala de valores de decir, de lo que se trata es de trabajar. Y entonces fuimos dejando de lado descansar, platicar, sonreír, jugar, bailar, cantar, todas las otras actividades, porque teníamos que estar produciendo, produciendo. Y entonces eso empezó a generar estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es una palabrita que nos robamos del mundo de la física, del mundo de la arquitectura, y la trajimos al mundo de la psicología. La gente no sabe que la palabrita estrés inicialmente comienza para calcular cuánto peso sobre sí mismo está cargando un edificio, por ejemplo. Y empezamos a utilizar esa palabra para entender que la gente trae un peso psicológico simbólico que está cargando todo el tiempo. Eso es el estrés, no es el tráfico o el trabajo, sino es todo el tiempo estar en una tensión constante, además con una escala de valores donde te dice que ay, tú podrías ser feliz, pero te falta comprarte esto, te falta viajar a tal lado, te falta llegar a tal maestría, a tal doctorado, algo te falta. La industria nos lleva al consumismo excesivo, y esta búsqueda entre producir y consumir, producir y consumir, producir y consumir, nos lleva a una postura emocional donde todo el tiempo sentimos que no nos alcanza y que trabajamos de más. Eso es estrés y eso ha reventado la salud mental del planeta Tierra por completo. Traemos crisis tremendas de depresión, de ansiedad y de muchos otros trastornos mentales que devienen de estos malos hábitos generados por estas malas estructuras de valor, por esta mala escala de valor que hemos construido. Usted ha mencionado una palabra clave que justo iba a preguntar en este momento, la palabra trastorno. Y si bien Uh -huh. estamos hablando de las afectaciones derivadas del estrés, que entonces viene a ser una analogía tomada de toda esta explicación que usted nos ha dado, de la física, del peso, como usted muy bien lo explicaba, entonces las afectaciones que vienen a perjudicar nuestra salud mental se derivan, o al menos a nivel superfluo, se conocen como trastornos o como deficiencias. ¿Podría aclararnos estos puntos para comprender mejor la diferencia entre uno y otro? Es decir, ¿cuándo ¿Cómo estamos no? frente a un trastorno? ¿Cuándo estamos frente a una patología? ¿Cuándo estamos frente a un síndrome? Porque de repente los ocupamos como probablemente como sinónimos cuando quizás no lo son. Claro, son palabritas técnicas que para el personal especializado es importante diferenciar entre un síndrome, entre un trastorno, entre una patología, entre una enfermedad. Para fines prácticos, ¿no? Para el público en general, yo realmente no creo que haya tanta importancia en que distingan el matiz de una cosa y de la otra, pero es interesante. Robert Koch, que es en buena medida padre de la biología, junto con Pasteur, que de hecho eran contemporáneos, él determinó qué se necesitaba para decir que una persona tenía una enfermedad. Estamos hablando sobre todo del tema de la microbiología, de las bacterias y los virus. Y te decía, cuando un mismo agente, una bacteria, se le mete a una persona y a la persona le causa los mismos síntomas que a otra persona cuando ese agente, esa bacteria, entró al cuerpo, eso se llama enfermedad. Es decir, pues, si tenemos una infección por coronavirus, pues nos va a dar COVID, ¿no? Es algo que se nos quedó muy claro ahora tras la pandemia. Oye, si yo tengo esta otra infección por esta otra bacteria, por decirte algo, ¿no? Vibrio cólera o cualquier, me va a dar una enfermedad que se llama cólera, una enfermedad que se llama COVID. Pero en el mundo de la salud mental, los síntomas se parecen, pero los agentes pueden ser muy diferentes. Entonces, una persona puede estar deprimida
por temas genéticos, una persona puede estar deprimida por problemas laborales, una persona puede estar deprimida por una separación, una persona puede estar deprimida por un duelo, la muerte de un familiar, una persona puede estar deprimida por muchos motivos, pero tiene los mismos síntomas, aunque la gente cambia. Y entonces, como puede ser un factor genético, biológico, social, económico, familiar, entonces no le podemos llamar enfermedad, le llamamos trastorno. El equivalente de la enfermedad física es un trastorno mental. Ahora, un síndrome es un conjunto de síntomas que no necesariamente integran completo una enfermedad o un trastorno. Pero eso, insisto, ya como que no me encantaría meterme ahí en el detalle, simplemente entender que cuando hablo de trastornos mentales es porque no hablo de enfermedades mentales, porque tú no puedes darle un antibiótico a alguien, una pastilla a alguien, curarlo y ya, sino que atender la salud mental de las personas, pues va a conllevar muchas variables y muchas consideraciones y a veces requiere psicoterapia, pero a veces requiere medicamentos, pero a veces es un tema de tiempo, pero a veces, entonces por esa complejidad les llamamos trastornos mentales. Perfecto. Es importante hacer esa aclaración, aunque obviamente no podemos ahondar porque nos llevaría mucho tiempo. Sin embargo, a nivel de expresiones en la interacción social, de repente hay personas que de manera temeraria o de manera abrupta le dicen a alguien, tú tienes un trastorno, tú tienes un síndrome. Y obviamente no se puede ir por la vida diciéndole a la persona algo pues que requiere todo un proceso científico para llegar a ese diagnóstico como tal. Bien, Mira, y doctor. perdóname que te interrumpa aquí tantito, Will, pero es súper interesante esto que dices porque lo que hemos tratado de hacer a lo largo de los últimos años con la divulgación de la ciencia y de la salud mental, pues es precisamente que la gente se vaya informando que existen los trastornos mentales, que existen los síndromes, los traumas, lo que tú quieras. El problema, obviamente, eso genera un paso dos, que es que la gente aprenda a usar bien esto, pero de inicio pues se va volviendo popular el decirle a alguien, ah, es que eres bipolar, o ah, es que eres narcisista, o ah, es que eres deprimido, o estoy deprimido, o soy una persona ansiosa. Y utilizamos muy a la ligera esto sin entender de base que cuando un profesional de la salud mental etiqueta un diagnóstico, es decir, tienes un trastorno narcisista de la personalidad o tienes un trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos o tienes un trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, pues no solo estamos etiquetando y juzgando y dándonos la vuelta y dándoles la espalda, sino que decimos, dado que tienes este diagnóstico, te puedo ayudar de esta manera. ¿Qué pasa cuando la gente usa a la ligera estos temas? Que entonces los usa para discriminar, para descalificar, para ofender. Es que eres un sociópata o eres un narcisista o es que eres una bipolar o es que eres... Y entonces ahí sí estamos lastimando, etiquetando incorrectamente porque no soy un profesional para hacerlo y además me estoy quitando de te ayudo, te aporto, sino lo que estoy haciendo es juzgar, discriminar, lastimar a otras personas. Entonces, aquí sí, mi recomendación para tu público, para las personas que nos están viendo, sean cuidadosos, sean cuidadosas con estos términos y procuren no ofender a los demás. Si lo único que vas a hacer es etiquetar a alguien de una característica y no vas a apoyar, mejor hay que tratar de ahorrarlo porque lo que mejor podemos hacer es construir un mundo libre de juicios, de prejuicios, de estereotipos y de discriminación. Entonces, dejemos estas herramientas para los profesionales para que lo incluyan en cómo te podemos ayudar a sentirte mejor, dado que tienes este trastorno. Muy bien, excelente. De eso se trata, doctor, ir poco a poco comprendiendo mejor para, obviamente, no tomarnos atribuciones, en este caso de expresiones que pueden ser dañinas a, pues, obviamente, la autoestima de otra persona y que la estamos ocupando cuando son términos estrictamente del campo de la medicina y de la salud mental. Uh Pasemos -huh. entonces a la línea del tiempo. Em, la salud mental, ¿cómo debe abordarse, por ejemplo, en la etapa de la infancia? En nuestra Latinoamérica generalmente no tenemos una educación en esto, pero ¿cómo debe atenderse, por ejemplo, en las primeras edades
luego en la adolescencia, en la adultez y por supuesto en la tercera edad, porque somos seres que vamos, nuestro pensamiento va evolucionando a partir de las experiencias que vamos teniendo en la vida. Nadie piensa a los 40 como pensaba a los 16 necesariamente, ni va a pensar igual probablemente a los 80 por lo que Totalmente. sucede. Sí, Entonces, sí, sí. como Entiendo perfectamente lo que me dices, Will. Me encanta la pregunta. Por supuesto, de principio recordar que toda nuestra vida somos seres humanos y que como seres humanos toda nuestra vida pues necesitamos más o menos lo mismo en términos de salud física, dormir, comer, hacer ejercicio. En términos de nuestra salud mental, son nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras decisiones que incluyen básicamente lo mismo, que es sentirnos apreciados por nosotros mismos y por los demás y sentirnos libres de tomar decisiones. Esa es una generalidad, pero vamos por partes. En la infancia hay un elemento muy interesante, que es que los seres humanos tardamos mucho tiempo en ser físicamente autosuficientes y somos muy conscientes, biológicamente hablando, de que si no nos atienden, nos morimos. Muy conscientes de eso. Si nos recorremos otra vez hacia atrás, más allá de la revolución industrial que te decía yo, y entendemos que los seres humanos llevamos 200, 300 mil años en el planeta Tierra, al menos 10 mil años de cultura humana, 5 mil años muy importantes, pero que realmente la mayor parte del tiempo de la historia que hemos pasado en este planeta, los seres humanos, hemos vivido en grupos pequeños. Estos últimos años, estos últimos cientos de años, nos hemos ido más bien separando y llegamos a estas conclusiones de que a nuestra hija recién nacida había que sacarla lo antes posible de la habitación de papá y de mamá para que durmiera en una cuna aparte, porque eso de alguna manera tenía que ser bueno para su salud mental. Y resulta que no es así. Resulta que lo que necesitamos cuando estamos en la infancia, antes de la etapa adulta, es sentirnos seguros y queridos. Y nada nos hace sentir más seguros y queridos que estar en grupo, que sentirnos abrazados, vistos por papá, por mamá, por los miembros de la familia. Entonces, la salud mental en la infancia conlleva mucho esta protección que viene de la inclusión. En la etapa adulta, que ya nos volvemos mucho más independientes, pues mucho es nuestra responsabilidad cuidar nuestro sueño, comer adecuadamente, pero mucho es el trabajo y el ejercicio. El problema es que antes esas dos cosas eran la misma. La gente cuando trabajaba se esforzaba físicamente, pero en los últimos cientos de años, especialmente en las últimas décadas, pues el trabajo se separó de la actividad física y eso lastima un montón nuestra salud mental. Entonces necesitamos cuidar las dos cosas, sentirnos realizados trabajando, pero al mismo tiempo dedicar tiempo a hacer ejercicio físico. Y en la etapa adulta, viene en la tercera edad, los adultos mayores, viene una cosa bien interesante que implica algo muy nuevo, porque los seres humanos pues vivíamos muy naturalmente, pero vivíamos poco. Vivíamos promedio 20, 30 años, mientras que hemos alargado la vida a los 80, entre los 80 y los 100 años, dependiendo a qué país le preguntes, es la expectativa de vida. Y entonces ahora tenemos que entender que el trabajo y el cuidado que hicimos a lo largo de tantos años se va a ver reflejado en nuestra vida adulta. Allá arriba, en los últimos escalones, es fundamental, fundamental el ejercicio físico, especialmente el ejercicio de fuerza y la convivencia, mantenernos socialmente conectados y conectadas y mantenernos haciendo actividad física importante. Estos elementos van a hacer que el sistema de pensamientos, emociones, la capacidad de toma de decisiones de las personas, la salud mental de las personas esté en las mejores condiciones posibles. Al final, ¿qué significa la salud mental? Significa ser feliz o tener un estado de vida que me permita este confort, esta felicidad, esta realización personal. Y esos serían como los puntos en la línea del tiempo que te podría recomendar. muy bien, interesantísimo lo que estamos platicando, doctor. Quiero comentarle ahora otras afirmaciones que la vemos reflejadas para justificar conductas y
saber desde el punto de vista científico, médico, desde la salud mental, si esto es así. Por ejemplo, se dice, o al menos yo he escuchado, y muchas personas, usted me imagino que también ha tenido el caso, donde personas dicen, yo soy violento por naturaleza, yo siempre he sido violento, yo grito, yo tiro las cosas y así soy y así me voy a morir. No me piensen cambiar porque yo así soy. Pregunto yo, ¿esto tiene asidero científico esta aseveración o es nada más una mampara para justificar su actitud violenta en las personas que así lo dicen? Bueno, mira, es una cosa interesante porque es la combinación de una verdad con un mito. Por un lado, los seres humanos, como animales que somos, los seres humanos somos un tipo particular de simios, somos homínidos y somos la única especie que queda en el planeta Tierra de los simios superinteligentes, de los homínidos. En algún momento convivimos con otras especies semejantes a nosotros, pero nos convertimos en la única especie que hace esto. Este tipo de animal que somos, este simio que somos, no somos el simio más violento, pero tampoco somos de los animales más amables del planeta, sin duda alguna. Sí traemos un cierto nivel de violencia natural, eso es cierto, porque somos por un lado muy sociales, muy gregarios, y por otro lado somos muy jerárquicos. Eso significa que estamos compitiendo siempre por ganar, por ser el escalón de arriba, ya sea en una onda social, económica, física, pero sí somos competitivos. Y al mismo tiempo somos muy gregarios. Hay otros animales que son violentos, por ejemplo, pero que no son muy sociales, como ciertos felinos grandes, el jaguar, por ejemplo, que pues hay uno por allá a ciertos kilómetros y otro por acá, pero no se juntan. El tema es que nosotros nos juntamos y entonces pues, nos peleamos. Eso es cierto, pero al mismo tiempo los seres humanos también somos buenos por naturaleza. Se ha demostrado con experimentos sociopsicológicos bien bonitos cómo un bebé, una niña de escasos 7, 8 meses de edad, en el momento en el que está volteando a ver la interacción de los adultos y uno de ellos necesita algo, como por ejemplo que se le cayó un lápiz, la bebé agarra el lápiz y se lo ofrece a la persona que está ahí con ella. Cuando nos sentimos en un entorno seguro, lo natural es ser serviciales, amables, cuidadosos con las demás personas. Esto también es cierto. Para los seres humanos es natural identificarse y servir a las personas que sentimos parte de nosotros y es natural ser violentos con las personas o los seres que sentimos como una amenaza o un riesgo. Y es parte de nuestra naturaleza. Hay un libro padrísimo que les recomiendo que se llama Dignos de Ser Humanos, donde nos muestra toda esta cara positiva de los seres humanos y cómo incluso en situaciones de guerra entre dos ejércitos diferentes hay colaboración, apoyo, comprensión, empatía. Esto también es una cosa muy humana. Ahora, ¿qué pasa? Hay una frase del doctor César Lozano que me gusta mucho que dice, las personas difíciles tienen historias difíciles. Es decir, las personas violentas, mientras más han sido receptoras de violencia, mientras más fueron abandonadas, mientras más se les gritó, se les discriminó, se les agredió, pues hay mucha más probabilidad de que traduzcan esa violencia de otra manera. Y entonces pintan, rompen, agreden, roban, pero no solemos entender lo complejo que es esto. Vivimos en un mundo que discrimina y agrede a los que menos tienen y luego nos quejamos de que esas personas se vuelven violentas, pues es que es parte de nuestra naturaleza, pero el individuo puede crecer, el individuo puede madurar, el individuo puede encontrar una ruta de salida donde encuentre que a través de la empatía, del apoyo, del servicio, puede tener muchos más beneficios, porque esa es una conclusión real y natural.
Mientras más serviciales somos, mientras mejor actitud tenemos, mientras mejor salud mental contamos nosotros, vamos a tener mayor éxito en nuestra vida. Entonces, por supuesto que podemos cambiar. No es cierto que así nací y así me volví. No, un poco así nos hicimos, por supuesto, y trae una onda natural desde la infancia. Sí, sí, es cierto, pero mientras más maduramos, mientras más nos fortalecemos, mientras más crecemos, mejores personas podemos ser. Las personas amables, serviciales, que por supuesto saben poner límites sanos, pero que en general tienen grandes canales de comunicación con los demás, en general van a tener una vida más feliz y exitosa. Así es que, claro, la recomendación siempre es dejemos atrás esa historia de es que yo así soy y encontremos la mejor versión de nuestro propio ser. Fabuloso. Doctor, quiero tocar otro aspecto que sin duda es polémico, pero es muy común en nuestra Latinoamérica. Por ejemplo, cuando las personas dicen, no, es que tal persona tiene tal afectación. Por ejemplo, algo que suena mucho ahora, mucho más que hace 15 o 20 años, el tema de ataques de pánico o crisis de ansiedad. Hay personas que dicen, bueno, esta persona necesita un exorcismo, o esta persona necesita una limpia, o esta persona necesita ir y tomar un brebaje de tal cosa. Eh, y la pregunta es, ¿esto tendrá un asidero científico? ¿Esto tendrá una respuesta que con este tipo de prácticas pseudocientíficas tendrá solución? ¿O, Bien, o cómo puede estar esto? sí, Tema delicado. gracias, güey. Gracias, gracias. Mira, es bien importante esto. Hay que distinguir la pseudociencia de el resto de prácticas filosóficas, religiosas, sociales, que, que vaya que tienen su diferencia científica, por un lado. Y por otro lado, distinguir entre lo que es inocuo y lo que es patológico, peligroso, riesgoso. Primero, entendamos que cuando hablamos de una pseudociencia, solemos hablar de que alguien o muy mal informado o con muy mala intención te dice que tiene el respaldo científico y te dice que él sabe y que él lo vio y que lo hicieron y que normalmente es para venderte algo que puede ser algo que no te haga daño o puede ser algo que te haga daño. Cuando hablamos de filosofía, sociología, religión, oye, yo además de ir al doctor, ya sea con un psiquiatra por una depresión o ya sea que me dio un tema que me van a hacer una cirugía por una lesión que traigo, pues además, ¿sabes qué? Que voy a ir a la iglesia o a la mezquita y voy a rezarle a Dios. Ah, eso está muy bien, eso es parte de tu religión y no va en contra de la ciencia. Esto quiero dejarlo súper claro. No hay ningún pleito entre la religión y la ciencia, entre la ciencia y la filosofía, entre la ciencia y el deporte, entre la ciencia y... No. Oye, yo además quiero que mi familia me acompañe en el hospital. ¿Eso va a hacer alguna diferencia a nivel científico? Probablemente no mucho, pero sí le va a dar una carga emocional que luego a nivel científico resulta que sí nos ayuda. Entonces, entender que si una persona quiere hacerse un té porque considera que eso le va a ayudar, pero lo entiende como parte de sus hábitos, está bien, especialmente si le preguntamos al doctor, oye, ¿todo bien con este té? ¿Todo bien con, me quiero hacer un remedio casero de esto? ¿Se contrapone en algo? No, no se contrapone en nada. Entonces, adelante, hazlo. ¿Cuál es el problema? Que como creemos que hay un pleito, que hay una pelea, que hay una bronca entre la ciencia y la filosofía o la religión o cualquier otra cosa, entonces mejor no le preguntamos a los doctores y a las doctoras porque nos van a decir que no, que estoy loco, que no sirve de nada y no es correcto. Eso nos lleva a situaciones de riesgo donde consumimos o nos untamos sustancias o inhalamos cosas o nos exponemos a hábitos que sí nos van a afectar físicamente. Entonces, yo lo que les diría es, adelante con cualquier ritual filosófico, religioso, social, familiar, ¿por qué no? Siempre y cuando vaya
en concordancia con lo que un profesional de la salud te está diciendo que es adecuado para ti y que no se contrapone a tus tratamientos. Eso, así sería mi recomendación. Es un tema muy amplio, doctor, el que nos embarga en esta ocasión. Sin embargo, pues ya estamos llegando a la parte final de nuestro podcast, de nuestra entrevista. Agradecemos muchísimo su tiempo. Nos gustaría dejar abierta la puerta para tener una futura reunión con usted y seguir abordando este tema tan importante, seguirnos formando, educando para, pues obviamente, tener una mejor visión sobre el tema de salud mental. Una última recomendación, por favor, para nuestro público sobre cómo cuidar nuestra salud mental, por favor. ¿Cómo no? Muchísimas gracias por la invitación, Will, y acá platicamos cuando tú gustes. A ver, yo siempre les digo que hay ciertos pilares de la salud mental que son fundamentales y les repito los 4 principales. El primero de ellos es dormir, por favor. No dejen de dormir por trabajar y hacer un montón de cosas más. Hay que dormir lo más posible. Duerman bien. Coman bien, eso significa comer de manera mucho más natural, una alimentación altamente basada en plantas, no necesariamente de forma exclusiva. Duerman bien, coman bien, hagan ejercicio, por favor, el que sea, pero especialmente el ejercicio de fuerza nos ayuda un montón y tengan actividades recreativas presenciales con otras personas. Si hacemos esos 4 pilares, va a mejorar muchísimo nuestra salud mental y pues mientras tanto, tú y yo por acá, Will, seguimos platicando. Les recuerdo, yo soy Rafa López, psiquiatra y pues cuando me invites, acá andamos. Muchísimas gracias. ¿Dónde lo pueden encontrar también? Usted es divulgador de la ciencia y creador de podcast. ¿Dónde lo pueden encontrar también en nuestra audiencia? En todas las redes sociales me encuentran como @RafaLópezDR, puse el doctor al final, @RafaLópezDR, y mi podcast se llama Supracortical. Es una sola palabra, significa por encima de nuestra corteza cerebral. Otro día les platico toda la historia del nombre, pero el podcast de Supracortical lo le ponen ahí en el buscador Rafa López Psiquiatra y me encuentran fácilmente. Perfecto. Muchísimas gracias. Un abrazo y gracias también a todos ustedes por estar pendientes de la señal del Informe Podcast a través de la plataforma www.elinformeciencianews.com y por supuesto en audio por Radio Supernova Ciencia y Música. Yo soy Wilber Monterrosa y les espero en una futura edición. Hasta entonces.